Buenas a todos y todas, ¿cómo andan? Una vez más, Tincho quien les habla, me acompaña Matt en este nuevo update de las cosas que hicimos en el último mes del Red Guild. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien, vos? Bien, tranquilo. Esperemos que hoy sea un video más Un poco más corto cortito. que la otra vez. Así que ya vamos. Comenzamos contándoles lo que hicimos en términos de seguridad, de trabajo técnico que estuvimos haciendo. Participamos en el contest de cantina. La verdad que no es tan común encontrarnos haciendo contests. No somos tanto de la competición y más. A veces estamos haciendo bounties por nuestra cuenta, spot checks y demás. Estuvo bien participar en el contest de cantina. Estaba Morpho, que era un proyecto de DeFi con distintas mecánicas bastante interesantes, distintos tipos de contratos que nos resultaron piolas para revisar, bastante desafiantes. Tenían dos partes, una parte core del sistema que nos costó bastante en el sentido de que estaba muy auditado, entonces no terminamos reportando nada ahí, pero después tenías unos otros contratos un poco más divertidos, como más periféricos al sistema, como wrappers que había, y ahí encontramos algunas cosas que reportamos. Todavía esto está en proceso de judging, así que no hay resultados. Creo que nos fue bien, era un proyecto súper auditado, le metimos 10 días más o menos y salió lindo, reportamos algunas cosas, esperemos a los resultados a ver qué tal nos fue. Fue una linda experiencia, creo que en el futuro vamos a seguir participando de esta clase de contests, si bien no es lo único que vamos a hacer, pero es algo que estuvo lindo para entretenernos un poco en este fin de año. Y una excusa también para probar la plataforma también, ¿no? Que la estábamos estrenando. Exacto, abrió hace muy poquito. Conseguimos los invites ahí para entrar y estuvo bien. Creo que le falta madurar un poco, pero para arrancar estuvo muy bien. Luego, obviamente estuvimos ocupados en términos de eventos, hubo muchas cosas y acá te cedo, Matt, el piso para que cuentes, empezando por la BitConf, de qué se trató esto. Me van a tildar del pibe de los eventos. Van a pensar que yo me la paso de joda. Porque cada vez que tenemos que hablar de eventos aparezco hablando yo. Bueno, estuvimos en la BitConf en Buenos Aires, que es una conferencia que ya tiene varios años. No me acuerdo cuántos, pero tiene muchos años ya. Y nos habían invitado a participar de un panel de seguridad. Así que estuvimos ahí con un par de grosos charlando un poco sobre cuestiones que ya hemos mencionado en el pasado, pero que tienen una filosofía un poco más profunda. El tiempo no, obviamente para un panel, sepan que, sobre todo si son paneles que no necesariamente ahondan súper en lo técnico, media hora es muy poco, siempre media hora es muy poco, y tal vez más de una hora es un bodrio, así que es como una trampa participar de un panel. Quedó grabado y yo creo que en estas semanas deberían estar terminando de subirse, pero si no, calculo que en un par de meses ya va a estar terminado de subir, así que van a poder encontrarlo en la cuenta oficial de la BitConf. Y la verdad que la experiencia del evento en general estuvo muy buena, muy cálida la gente. Participamos de muchas cositas más, tuve oportunidad de conocer otras personas en el plano físico que no conocía antes, y dentro de las cositas que también estuvimos haciendo, nos alojamos en Abadía Dev, que es un hackerspace que no tiene mucho tiempo. Perdón, hackerspace no. Yo estoy pensando en un hackerspace que quiero armar. Una hacker house que, si bien no tiene mucho tiempo, empezó a gestarse y es una casa que en realidad está todo el año, en donde reciben distintas personas con propósitos distintos, y la idea es que tenga movimiento. Entonces también había circunstancialmente una comunidad llamada Web3 Familia, en donde hacen cosas de public good también, entonces fue como un match increíble para nosotros. Ellos hacían un día de eventos, participamos ahí, dimos una charlita explicando un poco qué era lo que hacíamos nosotros, y a su vez nos habían puesto en contacto con un chico de NIM, que es una tecnología que, si quieren leer un poco más sobre NIM, pueden entrar directamente al artículo, después buscar en internet, pero básicamente cuando ustedes utilizan algo como Tor para encapsular los paquetes y tratar de anonimizarse, en realidad el tiempo de los paquetes y la metadata es suficiente como para averiguar más o menos qué estás haciendo. Entonces, muchas organizaciones que realizan espionaje no necesitan nada más que los metadatos. Así que
NIM soluciona eso. Y bueno, comimos empanadas, hicimos un asado, hicimos un workshop sobre cómo levantar uno de estos Mixer Node de NIM. Muy piola todo. Le agradezco nuevamente a Smile, a Cris y a Martín por habernos apoyado en todo esto. Y le pasamos increíble. Y tuvimos la posibilidad de reunirnos físicamente, presencialmente, con un montón de personas más. Y algo nuevo que se está gestando para la gente que se quedó manija de Ethereum Argentina. Estamos participando también, como brindando apoyo a la organización de Ethereum Argentina Mendoza Edition, que se va a hacer el 1 y 2 de marzo del 2024. Son 2 días, el primer día en la Universidad de Champagnat. Se van a hacer una serie de charlas, ahí vamos a estar también con una charla de seguridad. Creo que la vamos a llevar más para el lado operacional, que es algo que se está necesitando bastante. Y el segundo día va a ser un día en donde es abierto a todo el mundo, pagando una entrada. Entonces se toman unos vinitos, obviamente estás en Mendoza, no te tomas un vinito, ¿qué carajo estás haciendo en Mendoza? Y también algo más relacionado al arte, a la música, como para hacer un poco de networking y ya cerrar el fin de semana. Así que también vamos a estar allí, les esperamos. Bien, entonces luego de hablar de lo de Mendoza, contamos sobre el último contenido que estuvimos sacando en este mes. Lo más importante, lo más lindo que nos ha sucedido es realmente poder colaborar con Patrick para poder crear este curso. Es un curso de más de 22 horas. Creo que pasa que participamos bastante en la creación, entonces es difícil decir que es el mejor, solamente por un poco de humildad, pero realmente creo que es buenísimo el tipo de contenido. Creo que está, obviamente Patrick es muy buen comunicador, para mí es uno de los mejores educadores del mundo Web3, entonces nada, participamos nosotros dentro de la creación de todo el outline, diseñando, entendiendo qué tópicos convenían, priorizando y demás. Creamos mucho código muy vulnerable para armar todas las lecciones. Hay repositorios enormes para todos los estudiantes que tienen que meterse ahí, resolver problemas, encontrar vulnerabilidades, reportarlas y demás. Bueno, estuvimos súper metidos de vuelta tanto en la creación de todo ese código como en el diseño más high level de todo el curso. Obviamente Patrick después hizo su magia, grabó, editó, publicó, como bien sabe hacer él, eso es todo de él, pero el resto estuvimos también nosotros bastante involucrados en para que esto se haga realidad. Así que súper contentos de poder haber participado de esta experiencia. Creo que muchísimos nuevos investigadores se van a meter al mundo de la seguridad en Web3 a través de este curso. Y ojalá que les sirva, que les guste, es gratis, es público, está para todos. Por el momento publicado en la plataforma de Cypherink, que es la empresa de Patrick, que se llama Updraft, así. Pero dentro de poco también va a ser lanzado en YouTube, ¿sí? Así que para el que no quiera ir en Updraft, lo va a poder ver en YouTube, como otros cursos de desarrollo que existen ahí. Así que nada, una hermosa experiencia haber participado de esto, haberlo publicado. Se viene también una segunda parte de todo lo que hicimos, que se está grabando en este momento, luego editando, y se va a publicar dentro de poco. Así que, excelente, muy lindo. Y a términos de publicar contenido, también lo tuvimos a Mati, hablando en su Twitter, síganlo, porque siempre está publicando cosas de security awareness, de análisis que hace, de security incidents que van ocurriendo en el ecosistema. Y acá, Mati, te estuviste metiendo en un caso de Argentina, ¿no? Sí, yo antes trabajaba en el mundo más Web 2 y a veces he actuado de oficio para organizaciones que les había afectado un ransomware, y lo dejé de hacer porque la verdad que es muy difícil una vez que ya ocurrieron los siniestros o el daño, y no. Era difícil. Difícil hasta incluso emocionalmente entrar en una situación de gente que lo perdió todo y tienen empresas paradas. Pero bueno, la verdad, voy a decir la verdad, medio que accedieron a mi número de teléfono para... que no es súper público mi teléfono, y terminé escuchando los audios de una persona que está, la verdad, que desesperada para tratar de entender qué le pasó a su negocio. Era de una localidad que conocía y conocía la organización, entonces fui y me encontré con el panorama que les habían robado 100 millones de pesos. Y son $100.000 más o menos, para que entiendan que en Argentina es un despilfarro de dinero, es un montonazo de plata. Y comenté un poco ahí la situación como para hacer un poco de awareness. Si bien yo no me dedico a Threat Intel, ni con el guild estamos haciendo Threat Intel, a veces publicamos cosas que tienen que ver con campañas de phishing
o campañas que se hacen de ingeniería social, que a veces están hechas por state actors focalizando gente del mundo de cripto y otras veces pegándole a todo el mundo. Y en este caso, bueno, había sido una especie de, no sé si se le dice bank robber, no me acuerdo la categoría específicamente, pero era interesante porque no solo afectaba por ahí personas que tenían que ver con cripto, pero este en particular era para todas pasarelas de pagos y para todas cosas de Latinoamérica principalmente, en donde infectaban la computadora de alguna forma y cada vez que detectaba que estaba por interactuar con una pasarela de pagos o con un banco, principalmente un home banking, se triggeraba una alerta, le llegaba al atacante, el atacante ponía una pantalla dentro de la computadora de la persona y operaba con su cuenta. Y tenía una forma de engañarlos poniendo un overlay para cuando te pide el segundo factor de seguridad o un token para realizar una transacción. Era como medio indistinguible para un usuario promedio darse cuenta de si era algo real o era algo puesto por un atacante. Así que bueno, no fue el único caso, este fue el único que atendí y asistí. Y lamentablemente va a seguir pasando, así que por favor tengan cuidado. No solo con esto, sino gente de alto perfil cripto, sepan que hay un montón de personas que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a hacer esto. Interesante. A seguir teniendo cuidado. Y están buenos estos análisis para seguir entendiendo qué está pasando hoy en día y aprender a protegerse cada vez más. Relacionado también a publicar cosas de contenido en nuestro blog, en este caso, publicamos un write-up con todos los detalles de nuestra campaña de Security Awareness, es decir, de concientización de seguridad en Ethereum Argentina. Hablamos también de esto en el video del update pasado, así que pueden ir al artículo y ahí se enteran exactamente de todos los detalles, cómo fue lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo queremos mejorar la seguridad de todas las personas que van a esta clase de eventos a través de actividades, que en este caso hicimos en Ethereum Argentina, para enseñar cómo protegerse de ciertos ataques, ¿sí? Y cambiando totalmente de tema, vamos a cerrar este video hablando de nuestra última ronda de funding, en este caso en Optimism Retro PGF, es decir, Retroactive Public Good Funding. Hablamos de esto también en el update pasado. Nos fue bien, estábamos ansiosos la última vez respecto a cómo nos iba a ir. Tenemos que juntar, 17 eran. Sí, 17 ballots, por lo menos para esta ronda y por cómo era Perfecto. la condición. Bien, eran 17, llegamos y los pasamos, tenemos como 40, 41, ya no sé. Así que súper agradecidos, contentos, ya dimos muchas gracias en el anterior, pero nada, seguimos súper agradecidos con todos los que nos apoyaron, particularmente con la gente de Eternaut DAO, que nos dio ese primer empujón para darnos aún más legitimidad en el ecosistema y para llevarnos por fuera de los círculos de seguridad donde nos movemos. Así que ahí estamos, veremos en el futuro cómo sigue. Obviamente aún no hay resultados, pero muy contentos de haber participado, muy linda experiencia y sobre todo haber recibido el apoyo de mucha gente en la comunidad y haber llegado a más gente que tal vez nos conoce y a partir de ahora van a entender mejor de qué se trata el Red Deals. Gracias, posta. Creo que eso es todo por hoy, estamos a fin de año y se viene un fin de año tranquilo para el Guild, ¿cierto? Relajado. Sí, tenemos ahí un par de artículos pendientes, vamos a ver si llegamos, pero pensando qué vamos a hacer para el año que viene. Si este es el último video del año, que creo que sí. No sé si vamos a llegar a hacer uno de diciembre. Tal vez mezclemos un poco el después de las fiestas. Les deseamos felices fiestas. Gracias por acompañarnos y ojalá nos sigan acompañando el año que viene. Muy bien, entonces nos vemos en el 2024. Un gusto. Muchas gracias a todos. Adiós.